Vamos a dar paso a nuestra entrevista aquí en Voces y Opiniones. Nuestro invitado es el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, quien es jurista especializado en Derecho Penal. Él nos hablará acerca de la Ley de Solidaridad frente a la suspensión provisional aplicada por la Corte Constitucional. Ya está conectado con nosotros el doctor Alfonso Zambrano. Bienvenido a su espacio Voces y Opiniones, doctor. Muchísimas gracias. Buenos días. Es Diana, ¿no? Correcto, sí. Diana le saluda. Muy gentil, gracias por la invitación para, como siempre, conversar con objetividad específicamente sobre la actuación de la Corte Constitucional en referencia a la Ley de Solidaridad. Correcto. Así que, Diana, con usted me indique en qué línea, qué opinión cree usted que es oportuna, etcétera. Correcto. Empecemos hablando acerca del alcance jurídico de esta suspensión. Cuando hablamos de que existe un efecto, ¿no? ¿A qué nos referimos respecto a los artículos de la ley que están temporalmente suspendidos? ¿Cuál sería el efecto real de esta suspensión provisional? A ver, primero, la suspensión es una medida que puede ser admitida constitucionalmente, calificada, sí, como excepcional. Pero, mire, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos prevé también la suspensión en determinados momentos por razones excepcionales. Menciono rápidamente uno, el caso Fermín Ramírez versus Guatemala en el año 2005. Era un caso de pena de muerte. ¿Qué hizo la Corte Interamericana? Suspendió la ejecución para sustanciar el proceso y al final se determinó que Fermín Ramírez se había afectado su derecho a la defensa, una de las garantías del derecho al debido proceso. Si no hubiera aplicado la Corte Interamericana oportunamente la medida cautelar de suspensión de la ejecución, lo hubieran ejecutado. De nada hubiera servido si después le daban la razón estando muerto. Ahora bien, hay que reconocer también que no acostumbra la Corte Constitucional decretar la suspensión provisional de determinadas medidas, artículos, etcétera. En este caso lo ha hecho, y lo ha hecho porque ha considerado, y hay que admitir que se trata de una suspensión temporal, no es definitiva, y está referida a 4 artículos básicamente, que tienen que ver con el concepto de conflicto armado interno, grupos armados organizados, los bienes que se presumen como objetivos militares y el indulto presidencial diferido. Eso no significa que el articulado, el resto que ha sido también objetado, pueda o no ser declarado inconstitucional. E incluso esta medida provisional, ¿qué efecto trae inmediato? Que no pueden, de acuerdo con estas disposiciones suspendidas, no puede actuar incluso ni el Ejecutivo ni la fuerza pública cuando se trata de estos temas que están diferidos, y merece algo una explicación, porque primero que se dijo una gran mentira cuando se dijo que gracias a la Ley de Solidaridad e Inteligencia se había encontrado a Fito y gracias a eso se lo había extraditado. Ese fue un bluff político, eso no es verdad. Se venía trabajando allí y se logró el objetivo, y está bien que haya sido extraditado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tal vez lo que el gobierno incluso ha reclamado, ha dicho que el momento que la Corte ha declarado la suspensión de la definición de conflicto armado interno, entonces ya no pueden combatir a la delincuencia. Eso es una mentira política y nada más. Y voy a explicar por qué brevemente. Mire, la Corte, ¿qué es lo que dice? Que el conflicto armado interno no es una cuestión que depende de una definición, o sea, dice, no es una cuestión jurídica, es una cuestión fáctica, o sea, los hechos ponen en evidencia que hay un conflicto armado interno. ¿Y cuál es el procedimiento constitucional correcto según la Corte al suspender esta definición? Dice, el presidente de la República, reconociendo fácticamente, o sea, los hechos, ¿qué es lo que tiene que declarar? Un estado de excepción, que es temporal, porque esto de declarar conflicto armado interno así a la larga, primero que implica una movilización permanente de las fuerzas de seguridad, llámese ejército, llámese policía. Y dice la Corte
tiene que ser declarado un estado de excepción reconociendo los hechos. Y una cuestión es lo que ha hecho el presidente una vez que se produce la suspensión. No sabemos si al final la Corte deje sin efecto la suspensión, pero por lo pronto ocurre esto. Además, hay una cuestión interesante. Usted habrá escuchado, Diana, que en algún momento se habla de combate a la delincuencia y se dice que aplicando los convenios de Ginebra, ¿no? Lo repiten como sonsonete. Pero es que no se tiene, si saben, entonces es una mentira lo que están repitiendo, porque los convenios de Ginebra tienen que ver con la asistencia humanitaria a las personas que son combatientes. O sea, un ejemplo, según la Convención de Ginebra dice, si alguien está herido, no lo remate, no lo ejecute, llévelo para que sea asistido. Es decir, se trata de respuesta a derechos humanitarios. Pero aquí se utiliza de acuerdo con la Convención de Ginebra y vamos a perseguir y vamos a cortar en la cabeza. No. O sea, se vende una idea equivocada y por eso dice bien la Corte, no se utiliza bien lo que significan los convenios de Ginebra. Y algo interesante, otro gran discurso ha sido decir que la Corte es correísta, ¿no? Ya eso usted lo ha escuchado más de una vez. Pero mire, primero Correa tiene como 10 años que no está cerca del poder. Mire, la Corte, la primera Corte, no la cervecera, esa sí era correísta, pero la primera gran Corte constitucional de los doctores Hernán Salgado Pesante, del doctor Ramiro Ávila Santamaría, del doctor Grijalva, en la que estaba también Ali Lozada, que sigue en la Corte, no era una Corte correísta. Y le doy solamente un ejemplo ya. Cuando se presentó una acción de extraordinaria protección en favor del presidente Rafael Correa, en el caso Soborno, que para mí era procedente porque se le había vulnerado el derecho de defensa por una cuestión eminentemente política, la Corte le negó, la Corte de la época del doctor Salgado. Entonces, si hubiera sido una Corte correísta, le hubiera dado paso. Y ojo, los 3 últimos jueces de la Corte Constitucional, entre esos incluido el doctor Joel Escudero, que es uno de los proponente de esta resolución. Entiendo que el doctor Escudero es de la última conformación de la Corte. En esta conformación de la Corte, la comisión seleccionadora estuvo más cerca del Ejecutivo. ¿Qué tiene que ver Correa? Lo que se han demostrado los jueces, absoluta independencia e imparcialidad para actuar. En ese sentido de independencia, porque, bueno, por ahora, como sabemos que en este caso están suspendidos temporalmente estos artículos, falta todavía un fallo definitivo, y el día de ayer ya también hubo una marcha, también llamada por el presidente de la República, Daniel Noboa. Sería interesante analizar si la presión política o social podría influir en la decisión de fondo de la Corte. Esperemos que no. Porque, y lo digo brevemente, otra idea que se suspende la definición de grupos armados organizados. Y lo otro es declarar como objetivos militares bienes, etcétera. Lo cual puede ser discutible. Porque para incautar bienes está el Código Orgánico Integral Penal, bienes que tengan origen ilícito, está la ley de lavado de activos, está la ley de extinción de dominio. O sea, sí hay cómo hacerlo. Y el tema interesante es este tema del indulto diferido. ¿Por qué? Porque considera quienes hacen la objeción que no se hace ninguna reserva, porque entonces alguien acusado por delitos de lesa humanidad de una ejecución con el argumento del indulto diferido, incluso no hay la posibilidad de dictar la prisión preventiva, rompe estándares del sistema interamericano. O sea, es bueno el razonamiento de la Corte para resolver. Por eso, bien ha dicho alguien como Ramiro Ávila Santamaría, que no es juez ahora, ha dicho, por favor, vayan a leer el contenido de la decisión de la Corte, que como usted bien dice, Diana, es temporal. Ahora, ¿qué va a pasar si va o no a influir? No lo sé en realidad, pero debo asumir que no, porque es una Corte que está conformada con juristas, hombres y mujeres de primera calidad. No hay Corte celestial. Puede que se equivoque, claro. Yo sigo diciendo, yo no comparto la idea del matrimonio igualitario. Para mí, hombre y mujer son los que deben contraer matrimonio, porque además así está previsto en la Constitución. Pero un día se ocurrió que era hombre con hombre, mujer con mujer. Sobre otro tema cuestionable, el tema del aborto, yo siempre digo qué pasa en caso de violación. O sea, el tema de la eutanasia, el derecho a morir con dignidad. O sea, que son temas que a veces se han vuelto controversiales. Pero es una buena Corte sin riesgo que se puede equivocar. Entonces, la presión, claro que se da.
Pero fíjese usted, es el país en este tema de opinión sobre la actuación de la Corte Constitucional, la de hoy, la presente, en el país hay opiniones divididas. Y el sector oficial es el que trata de la peor manera. Incluso yo le escuché a la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, acompañada del presidente de la Asamblea, que supuestamente va a ser la Asamblea el juez, si es que pasa la consulta, que conozca un juicio político. Esta es una crónica ya de una destitución anticipada, pues. Sí, eso igual también es otro tema a profundidad que nos gustaría analizar más adelante, pero en cuanto al tema nuevamente de la ley de solidaridad, a su juicio, doctor Zambrano, ¿qué tan alineada estaba esta ley con la Constitución antes de esta suspensión? Es que esta ley, no solo lo de la unidad de materia, ya no queda duda y ni siquiera lo ha tocado la Corte. La unidad de materia tiene que tratarse, si es económica urgente. Estas son leyes de seguridad en realidad. Incluso porque las tres leyes de alguna manera van de la mano. La ley de inteligencia en su estructura normativa data de la época de Correa. Sí, la revivieron y la pusieron a andar. Pero mire, sin duda que hay violaciones constitucionales que afectan la legalidad. Ahora, ¿puede declarar la Corte la inconstitucionalidad total de una ley? Sí. ¿Puede declarar la nulidad? También. La falta de valor parcial también. ¿Qué es lo que a veces hace la Corte? Eso es una buena... La presión, sí, pero en el país los sectores académicos de mayor conocimiento, primero se oponen a esta presión mediática que con recursos públicos se ha desplazado a funcionarios, a empleados de todo el país para llegar, no sé, creo que a 70.000 personas, etcétera. Se ha puesto la cara en vallas, lo cual afecta sin duda a la integridad a la persona. O sea, no, si este es un Estado constitucional de derecho y de justicia, no se está respetando la dignidad de los jueces. Y esta ha sido la queja o el reclamo de la Federación Nacional de Abogados. Lo más importante constitucionalista de Ecuador se ha pronunciado en favor de respetar la independencia, la autonomía de la Corte Constitucional, que es el último gran bastión que tiene un Estado de Derecho. Tan grave es el tema que internacionalmente hay una Comisión de Naciones Unidas, donde está entre otros el doctor Diego García Sayán, impresionado por la presión mediática y la serie de ofensas que sigue recibiendo la Corte Constitucional. O sea, internacionalmente el Ecuador tiene una pésima imagen por no respetar la independencia de la Corte Constitucional. A cambio de eso, claro, CNN en inglés subió un video donde, ¿qué dice? Ecuador, la autopista del narcotráfico. Y están preocupados el ministro del Interior y el ministro de Defensa, pero es que esa es la realidad. Esa es la realidad. Ya en la BBC de Londres, hace 4 o 5 años, y es la investigación que yo hago en el ámbito criminológico, ya calificó a Ecuador como la autopista de la cocaína en América Latina. No es primera vez. Entonces, frente a eso, como usted dice bien, hay bastante espacio para comentar. A mí me parece, y ya lo digo, positiva la declaración del presidente Donald Trump de poder desplazar efectivos militares para el control de la droga. Bueno, él dice también además del terrorismo, que es un híbrido ahí, que usted tiene que entenderlo de esa manera. Hay terrorismo y hay droga. Y eso me parece que son temas interesantes, o sea, que el Estado debe sin duda utilizarlos bien, pero la verdad es que se afecta la imagen del Ecuador internacionalmente cuando hay un acoso a los jueces de la Corte Constitucional. Sin duda que sí. Son las 8:29 y el tiempo nos ha quedado corto, doctor Zambrano, para poder seguir hablando de esta ley de solidaridad que ya tiene una suspensión provisional, pero que en todo caso estaremos nosotros pendientes más adelante si será un fallo definitivo, si quizás haya algún cambio y también, ¿por qué no tenerlo con nosotros aquí en Voces y Opiniones para seguir analizando este tema, doctor? Como no, Diana, y hay que recordarle también al Ejecutivo que tiene que ir a la Corte a defender la constitucionalidad, y la convencionalidad significa Pacto de San José de Costa Rica. ¿De qué? De estas propuestas de ley. La pelea no está en las calles, no es de tirar piedras, no es de ofender a los magistrados con vallas. Tienen que ir
a la Corte Constitucional y ojalá que la Corte decida que sea en una audiencia pública de verdad, donde todos podamos conocer los argumentos para ver si los tienen, los quienes defienden esta propuesta del Ejecutivo. En muchos aspectos es buena, claro que hay que combatir la inseguridad, pero no se puede combatir la inseguridad violando la Constitución política del Estado ecuatoriano. Queremos agradecer al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, quien nos habló acerca de la Ley de Solidaridad frente a la suspensión provisional aplicada por la Corte Constitucional.